¿Qué pasa en Shanghái? El 6 de octubre, las comunicaciones de Pekín con el resto del país fueron cortadas por razones de seguridad, a causa de la alarma de terremoto, y así la reunión del 7 de octubre del Buró Político se hizo en el más estricto secreto. Es prácticamente imposible saber por ahora lo que ocurrió ese día cuando Hua Guofeng y Wang Tungxin informaron del arresto de los 4 maoístas. Pero el comunicado que salió de esa reunión, por lo breve, habla por sí solo de la ominosa situación. El comunicado es el documento confidencial del Comité Central número 1976 y su texto es más o menos así. De acuerdo con las disposiciones hechas por el presidente Mao Zedong, el Buró Político ha nombrado al camarada Hua Guofeng presidente del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente de la Comisión Militar del Comité Central del Partido Comunista de China, nombramientos que serán ratificados posteriormente por el Comité Central. Pekín, 7 de octubre de 1976, Comité Central del Partido Comunista de China. Al día siguiente, el 8 de octubre, el Buró Político, lo que quedaba de él, o solamente Hua Guofeng y los generales del Ejército Popular de Liberación envueltos en el golpe de Estado, cabe cualquiera de estas posibilidades, acordó la publicación del documento del Comité Central 2076, compuesto de 2 partes. La primera, decisión sobre la construcción de un palacio conmemorativo del gran líder y maestro, el presidente Mao Zedong, adoptada por el Comité Central del Partido Comunista Chino, el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de la República China, el Consejo de Estado de la República Popular China y la Comisión Militar del Comité Central del PCCH. La lista parece impresionante por la representatividad, pero no hay que equivocarse. Bastaba, por ejemplo, una reunión entre Hua Guofeng y el general Wei Guoqing, uno de los insurrectos, para que se cumpliera esta representatividad. Veamos. Hua Guofeng, como presidente del partido, era el Comité Central, como presidente de la Comisión Militar y como primer ministro era el Consejo de Estado. Por su parte, el general Wei Guoqing, como miembro del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional y miembro del Buró Político del partido, era el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional. La segunda, decisión sobre la publicación de las obras escogidas de Mao Zedong y sobre los preparativos para la publicación de las obras completas de Mao Zedong, adoptada por el Comité Central del Partido Comunista Chino. Para esta parte del acuerdo bastaba la presencia de Hua Guofeng. El día 10 de octubre, un editorial conjunto de Renmin Ribao, Hongqi y Jiefangshun Bao, titulado El deseo común de centenares de millones de seres del pueblo, calificaba el contenido del documento 2076 como una decisión que encarna el deseo común de los 800 millones de seres del pueblo chino y de los pueblos revolucionarios del mundo, y tiene una extraordinaria importancia política y significado histórico de largo alcance. Por eso, entonces, tenemos que unirnos de la manera más estrecha en torno al Comité Central del Partido, encabezado por el camarada Hua Guofeng, defender la cohesión y la unidad del partido, fortalecer el sentido de organización y de disciplina, obedecer las órdenes del Comité Central del Partido en todas las acciones. Dicho de otro modo, el camarada Hua Guofeng acababa de ser nombrado emperador Dios, por lo tanto infalible y por tanto jefe supremo de un pueblo de 900 millones de personas. Así, todas las órdenes, al margen de su contenido, del Comité Central, es decir, el Buró Político, es decir, Hua Guofeng, debían ser obedecidas ciegamente a partir del 10 de octubre de 1976.
Junto al editorial conjunto de ese día, el Renmin Ribao publicaba largas crónicas diciendo que en la mañana del 9 de octubre la noticia de las dos decisiones de la Dirección Central recibió una inmediata respuesta calurosa entre los militares y civiles de todo el país, cuando llegó a las ciudades y las zonas rurales de 29 provincias, municipios y regiones autónomas, así como a las diversas unidades del EPL. La publicación de estas dos decisiones demuestra plenamente que el Comité Central del partido, encabezado por el camarada Hua Kuo-feng, está entrañablemente vinculado con el pueblo de todo el país. Se trataba, en síntesis, de levantar una nueva campaña de distracción sumada a la alarma de terremoto en la zona de Pekín, pero esta vez de dimensión nacional. Organizar mitines y carnavales para celebrar el congelamiento eterno del cadáver de Mao Zedong en una urna de cristal y la publicación de lo que el buró político de Hua Kuo-feng y los generales insurrectos consideraban textos inéditos de Mao Zedong para apartar momentáneamente la atención de las masas de la desaparición de los 4 maoístas de la jerarquía superior del partido. Y el desencadenamiento de la campaña tenía un elemento de presión porque el día 8 de octubre la noticia del arresto de los 4 se había filtrado en Shanghái. Estaba recorriendo varias provincias y en Pekín, como una medida desesperada, algunos partidarios del maoísmo el sábado 9 se las habían arreglado para que funcionarios diplomáticos británicos, norteamericanos y japoneses se enteraran del golpe de Estado, con la esperanza de que la noticia recorriera el mundo y regresara al país en idioma chino a través de las transmisiones en onda corta de la BBC, la BOA y Radio Moscú. Las miradas de millones de personas se volvieron hacia Shanghái. ¿Qué pasa en Shanghái? Era la pregunta que también nos hacíamos los extranjeros en Pekín. En Shanghái estaba la esperanza del contraataque de la izquierda, de la insurrección del mayor centro proletario del país, de la insubordinación de la más grande milicia popular de la nación, del nuevo Yan'an, o tal vez de la chispa que incendiara toda la pradera china, originara una guerra civil y finalmente derrotara a la burocracia civil militar que se había hecho con el poder en Pekín. Lo que pocos en China sabían es que las unidades de la región militar de Nankín estaban ahora bajo el mando de los generales insurrectos, porque el día 6 su comandante en jefe, el miembro del Comité Central, Ting Zheng, había sido arrestado y probablemente asesinado junto con la mayoría de su Estado Mayor, y las tropas, a partir del día 8, estaban en disposición de combate para rodear Shanghái y aplastar cualquier insurrección civil, con instrucciones de utilizar todo el poder de fuego disponible, tanto aéreo como terrestre. También pocos sabían que el mando interino de la región militar de Nankín había sido tomado por órdenes de los cabecillas del golpe militar en Pekín por el comandante de la guarnición militar de Shanghái, Zhou Chulin. Y también pocos sabían en China que el almirante Su Chen-hua había ordenado a la flota sudoriental copar el puerto de Shanghái y trabajar en coordinación con las fuerzas de tierra y aire de Nankín para aplastar cualquier insurrección allí. ¿Qué pasaba en Shanghái entonces? Esta es la reconstrucción de los sucesos. El viernes 8 de octubre, más de 24 horas después del golpe, un integrante del cuerpo de ballet de la Ópera de Pekín, miembro del Partido Comunista, logró burlar la interrupción de las comunicaciones desde la capital china y avisar a Su Ching-hsien. En la noche del mismo día, Su Ching-hsien llama a reunión urgente
al resto del comité del partido en Shanghái, excepto Chu Chunlin, comandante de la guarnición militar de la enorme ciudad. Asisten, además de Su, los restantes secretarios del partido: Ma Tian-shui, miembro suplente del Comité Central en el 9º Congreso y elevado a titular en el 10º Congreso; la obrera textil Wang Xiuchen, miembro del Comité Central en los 9 y 10 Congresos; y la obrera Zhang Fuqian, miembro titular del Comité Central del 9º Congreso y rebajada a suplente del Comité Central en el 10º Congreso. Vicepresidenta de los sindicatos de Shanghái. Bajo presión de Su Qingxian y Wang Xiuchen, decide hacer preparativos para enfrentar el probable golpe de Estado, consistentes en reunir armas, municiones y ocupar los grandes hoteles de la ciudad como factor de presión. La sensación general es que algo grave está pasando en el Comité Central y se acuerda enviar al día siguiente por avión a Pekín a Ma Tian-shui y Wang Xiuchen para que averigüen exactamente qué ha pasado, y por su parte comisionar al comunista Ma Chen-tong de las oficinas del Comité Revolucionario Municipal para que investigue si Chu Chunlin, el comandante militar de Shanghái, está por la resistencia o por lo menos en posición neutral. Queda a cargo de Su y Yang la tarea de contactar con la milicia y hacer lo necesario para establecer puestos de combate. El sábado 9 en la mañana, Ma Chen-tong comunica al comité del partido que ha hablado con Chu Chunlin y que le parece que el general tiene tendencia a permanecer neutral. Dacibaos posteriores aparecidos en la Universidad de Pekín revelaron que Ma había traicionado al comité del partido de Shanghái, comunicando al general Chu lo que estaba ocurriendo y que éste había ordenado de inmediato poner bajo custodia militar las municiones de la ciudad, dejando sin elementos de combate a la milicia. Se decide que este Ma acompañe a Pekín al otro Ma, a la obrera Wang y a un cuarto miembro no identificado. El domingo 10 transcurre sin noticias de los enviados a Pekín, pero llega a la organización municipal del partido la comunicación 1976 del Comité Central con el nombramiento de Hua Kuo-feng. En algunas fábricas, los obreros efectúan mitines para discutir el comunicado y aparecen dacibaos en el sentido de que el Comité Central está actuando por encima de las masas, a escondidas de ellas. En esos mitines, los obreros dicen que en ese momento la inquietud central es ¿qué ha pasado con los camaradas Chang, Xiao y Wang? Y que el Comité Central no responde a eso, sino que les muestra un acuerdo del cual no da explicaciones. La situación es tensa. El ejército popular dobla la guardia en la ciudad y se ve movilización de soldados armados. Llegan lanchas patrulleras pesadas de la Marina al puerto de Shanghái. El lunes 11 se recibe en Shanghái un mensaje urgente de los miembros del comité del partido en la provincia de Jiangsu, preguntando qué hacer. Dicen que saben con certeza que Wang, Chang, Xiao y Jiang Qing han sido arrestados, que hay una insurrección de contrarrevolucionarios en Pekín. El martes 12, Su convoca a una reunión en el Palacio de la Cultura de Shanghái. Ante el silencio de los enviados a Pekín a investigar, se llega a la conclusión de que han sido arrestados por los golpistas. Se plantea la necesidad de actuar. Un grupo habla de salir a la calle ahora. Se averigua si tienen suficientes cereales, carbón, etc.
para preparar la comuna de Shanghái. Hay voces de nos basta resistir 7 días y todo el país se irá después a la comuna de Shanghái. Se acuerda esperar hasta el mediodía siguiente. Si no hay noticias de los enviados a Pekín, comenzará la insurrección. El miércoles 13 por la mañana comienzan los preparativos. Se decide iniciar al anochecer un plan de ataque y para ello redactar una circular, telefonear su contenido a los periódicos de la ciudad, a las emisoras de radio, detener la producción, salvo en los sectores clave, a partir de la medianoche del 13, poner en estado de alerta a la milicia, telefonear el 14 por la mañana al Comité Central en Pekín y exigirles la liberación inmediata de Chang, Xiao, Wang, Jiangqing. Si el Comité Central rehúsa la liberación, llamar por la radio de Shanghái a la milicia obrera. Si logramos resistir una semana, se dice en la reunión, la victoria será nuestra porque en toda China las masas obreras y campesinas se enterarán de lo que verdaderamente está pasando. Los camaradas Chang, Xiao y Wang han sido siempre rebeldes obreros. ¿Cómo podrían convertirse en contrarrevolucionarios de la noche a la mañana? La Comuna de París se sostuvo varias semanas. ¿Por qué la Comuna de Shanghái no podrá sostenerse 7 días? Tenemos que aprender de los comuneros de París. Se hace un recuento de las provisiones logísticas para el combate que esperan. Es dramático. 1 tonelada de zanahorias, 200 pescados secos, varias lámparas de bolsillo, 20 bicicletas para las unidades de enlace, pilas secas, 5 camiones y 100 litros de gasolina. Hay que ir de inmediato a todos los departamentos leales al presidente Mao para reunir más provisiones. Hay que formar grupos que deberán apoderarse de los puntos clave, del puerto, de los medios de propaganda. Hay que prepararse para una batalla sangrienta, organizar una unidad de mando, los enlaces entre los barrios y los puntos clave, casas estratégicas, tomar las emisoras de radio para alertar a la milicia. Se comunica que en alguna fábrica los obreros están de acuerdo en cortar el suministro de agua potable y de energía eléctrica para la ciudad durante la insurrección, pero que hay otros obreros que no están de acuerdo porque eso causaría daño a la población. Son más o menos las 10 de la mañana del día 13 y comienzan a llegar noticias desde las fábricas de la ciudad, desde los mandos de la milicia obrera. Los enviados a Pekín han vuelto, pero están recorriendo las fábricas y otros centros de trabajo acompañando arrestados al general Chu Jinlin, que comunica lo siguiente en todas partes. El Comité Central del partido ordenó el arresto de los contrarrevolucionarios Wang Hongwen, Chang Chunqiao, Xiao Wenxuan y Jiangqing porque intentaron asesinar al presidente Mao antes del 9 de septiembre y al presidente Hua a fines de septiembre. Todos los cómplices de esos contrarrevolucionarios en el país han sido puestos bajo la dictadura del proletariado y los que se han resistido han recibido el peso del puño de hierro del proletariado. Detener la producción será considerado en Shanghái como un atentado a la seguridad del Estado y señal de apoyo a los contrarrevolucionarios, Wang, Chang, Jiang y Xiao, y quienes lo hagan serán fusilados en el acto. El Ejército Popular de Liberación, como pilar de la dictadura del proletariado, ha tomado bajo su responsabilidad mantener el orden público hasta nuevo aviso. Cumpliendo con estas atribuciones, el EPL ha quitado las municiones y toda clase de elementos explosivos a la milicia popular. Algunos elementos antipartido que se resistieron a esta orden
fueron fusilados esta mañana. En la rada de Shanghái hay unidades de la Marina para apoyar las fuerzas de tierra en la mantención del orden público. A partir del día 15 habrá manifestaciones públicas de celebración de la victoria, de apoyo al sabio líder, el presidente Hua Guofeng, y de repudio a la pandilla contrarrevolucionaria de Wang, Zhang, Jiang y Xiao. No participar en esas manifestaciones será considerado por el Ejército Popular de Liberación como una actitud antipartido. De inmediato se deben celebrar mitines para preparar la participación en las manifestaciones públicas que comenzarán el día 14 y terminarán el día 17. Shanghái será la primera ciudad de China que inicie el repudio a la pandilla de los cuatro. La insurrección de Shanghái había muerto antes de nacer. ¿Qué había pasado con los que fueron a Pekín?